Voy a conversar ahora con Carlos Sánchez Berzaín. Es el director del Inter-American Institute for Democracy, abogado, además politólogo. Ahí lo veo en pantalla, está con nosotros desde Miami. Una muy buena tarde, gracias por estar con nosotros. Encantado, un saludo a usted y a toda su audiencia. Un gusto, por supuesto, bienvenido. No es la primera vez que el gobierno de Maduro busca, de alguna manera, dialogar, llegar a consenso con la oposición. Cada vez que llegan a la mesa, las negociaciones se trancan por las imposiciones, en este caso de la delegación oficial, según ha denunciado la oposición. Sin embargo, en toda negociación, señor Sánchez, y más en política, las partes deben ceder dentro del marco de un equilibrio. Por ejemplo, esta vez Maduro pues se pide reconocimiento a la constituyente, una instancia que usted lo sabe muy bien, no es reconocida por la comunidad internacional. ¿Cuál sería el costo, en este caso, para la oposición si accede a esta petición? Hay que ir al origen del tema. Esta cuestión que llaman diálogo no es sino un balón de oxígeno para la dictadura. Vuelva usted 4 o 5 meses atrás en Venezuela y vea al pueblo venezolano reclamando para que Maduro deje el gobierno, para que la dictadura castrochavista que controla Venezuela se retire. Y mire el escenario de hoy día en Dominicana, donde Maduro es el que pone las condiciones, es el que pide legitimar sus actos ilegales, legalizar su dictadura y seguir oprimiendo a la gente que tiene sometida en Venezuela. Lo que llaman el diálogo de República Dominicana es un oprobio, es una vergüenza, es algo que nunca debió suceder, porque si hay un diálogo en Venezuela tiene que ser un diálogo para que el dictador Maduro deje el poder y le devuelva la libertad y la democracia a Venezuela. Lo que está pasando hoy día en Venezuela, entre el gobierno dictatorial de Venezuela y la oposición sometida de la MUD, es una vergüenza que está siendo observada y en muchos casos repudiada por la comunidad internacional. Nadie cree que eso es un diálogo. Eso es una expresión del síndrome de Estocolmo, del sometimiento de la víctima en manos del verdugo. Ahora, el hecho de que a estas negociaciones no vaya la unidad en un 100%, ¿le resta credibilidad al proceso? ¿No sería este particular un indicativo de ventaja para el gobierno? No hay ninguna credibilidad, es que usted no me está escuchando. Yo le estoy diciendo que eso no es un diálogo, eso es una farsa. Eso es una simulación orquestada en un país aliado sometido por el Petrocaribe. Dominicana está manejada por el Petrocaribe, por el petróleo que da Venezuela, con unos supuestos mediadores que son operadores de la dictadura castrochavista de Cuba y Venezuela para sostener al dictador Maduro, que están generando un escenario de vergüenza para la democracia. Eso no es un diálogo. Eso es un escenario de sostenimiento de una dictadura que no puede ser más sostenida. Eso es una expresión del síndrome de Estocolmo. Usted sabe que el síndrome de Estocolmo es el sometimiento de la víctima al verdugo. No hay manera de que haya un diálogo con una constituyente que es absolutamente ilegítima y nacida de un acto dictatorial. No hay manera que haya diálogo con presos políticos. No hay manera que haya diálogo en un escenario de tortura y represión política castrochavista como la que impone el dictador Maduro. Y no hay manera que se llame diálogo a un escenario en el cual la oposición ha sido controlada y sometida y ha dejado de ser oposición para pasar a ser un factor de apoyo de un gobierno dictatorial. Eso es una vergüenza, no es un diálogo. Ahora, la oposición venezolana, sus líderes, algunos, digamos que algunos representativos de algunos partidos políticos de mucha trascendencia, trayectoria en Venezuela, aseguran que en política frente a un gobierno que llaman régimen, que llaman dictadura, pues la vía idónea, ideal, es la negociación. Ponen de ejemplo, por ejemplo, cuando se negoció con Pinochet y otras negociaciones que se dieron con dictaduras ya militares en el continente americano. Ahora, ¿qué futuro tiene para usted este proceso? Es decir, la intervención tal vez de otros factores como el gobierno de Estados Unidos, la presión, pudiera bajar producto de estas negociaciones o de estas conversaciones. No llamemos diálogo, no llamemos negociación, sino conversaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. ¿Qué futuro tiene?
en un diálogo o una negociación lo que importa es la agenda. Con la agenda de República Dominicana no hay ningún futuro para la democracia. La única agenda posible cuando se negocia con una dictadura es el procedimiento, los tiempos y las formas de salida de la dictadura. O sea, ¿cómo se va a recuperar la democracia? Ese es el tema del diálogo. Y eso no está en Dominicana. O sea, no hay diálogo. Eso es un balón de oxígeno para la dictadura. Si quieren hacer un diálogo con la dictadura venezolana, el único tema que se puede discutir es cuándo y cómo se va la dictadura. Y eso es lo único que Maduro y el castrochavismo no están dispuestos a dialogar. O sea, esto es una farsa. Esta cosa que está sucediendo en Dominicana es una puesta en escena de un acto más de esa tragicomedia elaborada desde La Habana para dominar, someter y seguir oprimiendo y humillando al pueblo venezolano. Ahora, hay unos garantes. Esta vez el gobierno de Nicolás Maduro aceptó la participación de cancilleres garantes, unos invitados por la oposición, otros por su delegación, por supuesto. El hecho de que estén allí el canciller de Chile, en este caso el canciller de México, que han defendido la democracia, la restitución de la democracia en Venezuela, ¿no sería como medio paso de ganancia también para la oposición? Los garantes tendrán que salir corriendo cuando se den cuenta de lo que yo le estoy demostrando, ¿sabe? En el siglo XXI, en medio de la revolución comunicacional, en la globalización mundial, nadie es estúpido. Nadie se va a creer que están negociando en Dominicana una salida que le va a dar al pueblo venezolano libertad, democracia, alimento, dejar el oprobio de lo que es la ocupación de Venezuela por parte del sistema castrochavista. Eso no está pasando. Lo que están buscando en Dominicana es darle un balón de oxígeno para que Maduro, como lo hemos visto, se arrogue el éxito de llevar a la mesa de negociación a las víctimas, a los sometidos, o a los comprados o a los humillados, para que el vicedictador de Maduro diga que Maduro va a volver a candidatear en unas elecciones fraudulentas e imposibles, y para hacer el cumplimiento del único objetivo que tiene la dictadura venezolana, como tiene la dictadura boliviana, como tiene la dictadura nicaragüense, como tiene la dictadura cubana, mantenerse indefinidamente en el poder, violando los derechos humanos, rompiendo el Estado de Derecho, haciendo desaparecer todos los elementos de la democracia. Lo que sucede hoy día en Dominicana, lamento decirle, es una farsa de la cual los dignísimos cancilleres de Chile y de México, en cuanto constaten aquello, tendrán que salir corriendo. Bien, en pantalla es Carlos Sánchez Berzaín, director del Inter-American Institute for Democracy, a quien agradezco que haya compartido estos minutos con nosotros aquí en la tarde de fin de semana. Como siempre, es un gusto tenerlo aquí en NTN 24. Hasta la próxima. Encantado, gracias.